a partir del nitrógeno que se va a numerar en el heterociclo y que va hacia el otro anillo. Así que seguimos teniendo la misma numeración, les digo porque ustedes tienen por ahí una grabación que dice que había alguna duda en eso, no hay dudas. Así que yo se los pongo, si tienen dudas me paran y lo discutimos, pero así ya la clase está, no queda como el otro día que fue muy incómodo, estaba todo superpuesto. Profe, no escuchamos nada nosotros, está puesto. No, todavía no lo puse, ya lo pongo. Ah, bueno, bueno. Sí, esperá, porque tengo 50 ventanas abiertas y entonces ese es el problema. No sé si ahora que quiero que se escuche, no se escucha, porque esto es así. Un segundo. Lo probé hace 10 minutos. Profe, yo no escucho nada, no sé si seré solo yo. ¿No están escuchando? No. Me parece que tenés que compartir el audio de la pantalla. Que estaba compartido con audio y video. Ah, no se escucha nada. Sí, está compartido todo. ¿Se acuerdan que el otro día se superponía? No, nosotros no escuchábamos eso, profe. Me parece que capaz en tu pantalla se escuchaba, o sea, vos lo escuchabas, pero nosotros Pero voy a no. tratar de solucionar problemas. No, si no se los doy. Claro, a mí me volvía loca eso. Y ustedes no lo escuchaban, es que están compartidos. Bueno, si no, vamos a dejar de compartir porque total, se los puedo decir, yo porque ya estaba todo armadito y se escuchaba bien. No sé por qué. Un segundo que me fijo si lo soluciono. Si tiene la opción, si hay alguna opción que yo no descubrí.
principal de estudiar los heterociclos aromáticos es llegar a este punto donde vamos a estudiar las bases nitrogenadas que nos van a simplificar un poco el estudio de los ácidos. ¿Se escucha ahí? Cuando lleguemos Sí, ahí sí. al momento hacia el final de la asignatura. Hace unas transparencias atrás vimos. Es con la presentación que no deja. Ya está. Probablemente haya alguna forma de hacerlo. Asignatura. Hace unas transparencias atrás vimos lo que yo dije, las pirimidina. Si bien esta es la pirimidina porque es la básica, que tiene dos nitrógenos en el anillo, simplemente vamos a ver que es como la estructura básica de otro. Los nitrógenos, como ya lo vimos, se utilizan en sp2, los electrones no están en el plano del anillo. Los nitrógenos son básicos, pero un poco menos básicos, justamente hasta el valor de pK por efecto del otro nitrógeno, que va a actuar como un grupo atractor de electrones, no estabilizando o desestabilizando el catión que se forma. En el caso de las purinas, surgen como la fusión entre una pirimidina y un imidazol, teniendo 4 nitrógenos que están hidroxilados en CP3. Lo que acabo de detectar acá es que los nitrógenos que están hidroxilados en CP3. Ahí es donde les digo que había un error, que es SP2, y que simplemente la numeración va en el sentido opuesto, nada más que por el hecho de que las moléculas están escritas, ven, como en este caso, como la imagen de esta otra. Se puede escribir de cualquiera de las dos formas y se respeta la numeración. Entonces, si se acuerdan, lo que hacemos acá es una fusión entre un imidazol y una pirimidina. De nuevo, como les dije, para las pirimidinas hablamos de pirimidinas y de purinas, porque hay más de una. Nuevamente se hacen sentir los efectos de los otros nitrógenos sobre los nitrógenos y los valores de pKa de los nitrógenos del anillo de 5, cuando lo comparamos con el caso del imidazol sin fusionar, ¿no? Eso se puede ver. Acá podemos evidenciar la naturaleza aromática, los excesos aromáticos, y si bien las estructuras de resonancia se pueden hacer como un ejercicio interesante, no contribuyen demasiado ya que tienen todas cargas separadas. Fíjense que acá se entiende por qué hablé de purinas y pirimidina, porque en términos genéricos hay una base, y después pueden tener, como en este caso, donde podemos ver que tenemos carbonilos tipo acílicos que justamente les permiten hacer este tipo de estructuras, ¿no? Acá fíjense que tenemos una estructura como una tipo tautomería. Bueno, justamente estas estructuras son las que son la base fundamental para que puedan generar los enlaces entre bases, el acopamiento de bases para formar la hélice, doble hélice en el ADN. Algo interesante que tienen las estructuras de las purinas y las pirimidinas es que justamente cuando aparecen otros grupos funcionales también pueden aparecer algunas de las reacciones que vemos en las moléculas simples como la tautomería cetoenólica. Si bien esto no es exactamente un enol, vamos a llamarlo por ahora de esta manera, y lo que podemos ver en la guanina, que es otra base nitrogenada, que la forma ceto a pH fisiológico 7,4 prevalece sobre la forma enólica, que está solamente presente en el 0,01%. Uno tendería a pensar lo opuesto. De manera análoga se puede analizar en el uracilo y en la tinina, que solo prevalecen las estructuras 1 y 2. Son las únicas
una relación de mezcla igual, solo que en un caso de uracilo el R es hidrógeno y en el otro es nitrógeno. ¿Pueden reflexionar sobre esto y después lo sacamos? Acá entonces les presento las 5 bases nitrogenadas, la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. De estas bases nitrogenadas, que pueden formar puentes de hidrógeno, solo los nitrógenos que están fuera del plano del anillo son los que pueden actuar como aceptor. Por suerte hay otros grupos que pueden actuar como aceptores de puente de hidrógeno, como se puede observar en el acoplamiento de guanina y citosina, que pueden formar 3 puentes de hidrógeno. Son las bases que se acoplan con el mayor número de puentes de hidrógeno, y pueden ver que los grupos acilo, carbonilo y acilo, perdón, son aceptores de hidrógeno, y en el caso de la adenina con la timina o uracilo, lo que vamos a ver es que el máximo de puentes de hidrógeno que pueden formar es solamente 2, y de nuevo podemos ver que hay aceptores nitrógenos, son nitrógenos heterocíclicos, o los acilos que también actúan como aceptores. ¿Se acuerdan que hace unas transparencias para atrás vimos que había una tautomería tectónica en la que prevalecían estructuras que nosotros hubiéramos pensado que no prevalecieran a pH fisiológico, simplemente porque en un caso se favorecía la forma ceto y no la forma enólica, donde teníamos un anillo aromático. Bueno, acá hay un poco la explicación de por qué se favorecen esas estructuras. ¿Se acuerdan que les conté también, así muy por arriba el otro día, que esta diferencia de cómo se generaban las bases, las interacciones de hidrógeno entre bases, le costó a Pauli no haber ganado el premio Nobel justamente porque eligió un tautómero que no era? El apareamiento de bases con la estructura tautomérica minoritaria se puede dar. Sin embargo, justamente estas interacciones anormales, este apareamiento anormal de bases, es lo que se conoce o da lugar a mutación. Para terminar un poco con esta descripción química de las bases nitrogenadas, que lo vamos a recuperar cuando veamos los ácidos nucleicos, estas bases se caracterizan químicamente justamente por poder formar puentes de hidrógeno que resultan básicos en la función biológica del ADN. La forma que se pueden identificar es justamente debido a por su carácter aromático, pueden absorber luz en el ultravioleta, y entonces, dependiendo un poco también del coeficiente de extinción y de la naturaleza de cada uno de ellos, que es un poco distinta, el máximo de absorción van a estar cercano a los 200 nanometros. Puede ver en el gráfico de acá abajo que no todas absorben 260, sí, la mezcla, porque bueno, la señal es muy ancha y que engloba un poco a todos, pero lo que podemos ver es que cada uno de ellos tenemos indicado cada una de las curvas a qué base nitrogenada corresponde, que están en un rango que pueden variar desde 240 hasta 270 o un poco más. Para ir cerrando esta teoría, un adelanto de lo que vamos a ver en ácidos nucleicos. Acá vemos el apareamiento de la adenina con la timina. Vemos que se forman 2 puentes de hidrógeno. Luego vamos a ver claramente lo que es el medio brown y el non-brown, como si fuera un hueco oxigenera cuando se forma la doble hélice. Y acá vemos la guanina y citosina, que forman 3 puentes de hidrógeno, y de nuevo se
se observan eso de medio grau, minor grau. Tenemos las distancias de estas fuentes de hidrógeno, que justamente son cruciales para lo que vamos a ver luego cuando veamos fórmula doble hélice de la ADN. Entonces, si pensamos en los ácidos nucleicos como polímeros de nucleótidos, lo que vamos a ver es que estos nucleótidos tienen como una columna vertebral, que son ésteres de fosfato con un azúcar, en este caso es una desoxirribosa, que van desde 5' a 3'. Lo que vemos es que son enlaces fosfodiéster entre un fosfato y una desoxirribosa. Esto puede continuar, la verdad que no hay diferencia si vemos esta parte de la cadena del polímero, pero por el contrario, lo que los va a diferenciar muy claramente es la presencia de las bases nitrogenadas que van a formar un enlace N-glicotídico con el azúcar. El carbono 1, el azúcar se va a unir con el nitrógeno, que dependiendo de una purina o una pirimidina, va a estar numerado de manera diferente. Y lo que vamos a ver acá entonces es que tenemos a la adenina en esta unidad estructural, como si fuera en un monómero, y acá tenemos la citosina. Y por el otro lado tiene una cadena igual, pero en el sentido contrario, va de 5' a 3', que tiene en el carbono 1 del azúcar, se va a unir con el enlace glicosídico, con la timina y con la guanina. Por lo tanto, cuando se encuentran estas dos cadenas o hebras que van en sentido contrario, se va a producir el acoplamiento de bases según lo que vimos previamente: citosina con guanina, adenina con timina, y es justamente el orden de las bases nitrogenadas y cómo se acoplan lo que va a dar la posibilidad de que el sistema pueda formar esta doble hélice estable entre las bases nitrogenadas, que además la secuencia de bases nitrogenadas es lo que transmite el código genético. Finalmente podemos ver un poquito la estructura que tiene la doble hélice y qué rol juegan todos sus componentes. Fíjense que en el medio se encuentran los enlaces de hidrógeno de las bases nitrogenadas y como son planos se van a ir como acumulando, ¿no? como apilando. Lo que vamos a tener en forma perpendicular a estas bases son los anillos de pentosa, que tenemos acá del lado que es un lado más afilado, y hacia afuera los grupos de fosfato, que a veces fisiológico y como su nombre indica, están cargados negativamente. Por lo tanto, a veces fisiológico, la doble hélice del ADN es como un polianión. Esto lo que hace, y lo podemos ver en la forma esquemática de la derecha, es que en el medio haya las interacciones de hidrógeno que mantienen estable esta doble hélice. Para afuera, las interacciones con el agua dadas por el polianión. Y en el medio, este apilamiento de bases hace que esta supresión sea hidrofóbica. Justamente es interesante para que no entre el agua y no rompa estas uniones de hidrógeno. Y como pueden ver, cuando se genera la hélice, dependiendo del número de fuentes de hidrógeno que generen las bases complementarias, lo que vamos a ver es que se va a generar como un pequeño hueco o como un gran hueco hacia afuera de la hélice, lo que se llama minor major growth. Eso tiene que ver con que si tenemos una que tiene muchas fuentes de hidrógeno, se va a ensanchar una parte de la hélice, después se van a angostar. Eso tiene que ver con la secuencia de las bases nitrogenadas. Bueno, espero que el audio que les introduje a la transparencia haya salvado. Aprovecho para comentarles algunas cosas de acá, creo que era. ¿Se acuerdan que habíamos visto que algunas bases podían
establecer hasta 3 puentes de hidrógeno, otras solo 2, y que bueno, justamente que no necesariamente las estructuras que son minoritarias no van a intervenir, sino que justamente esta intervención es lo que puede generar algún tipo de mutación. Cuando vemos estas curvas de B visible, que por ahí ustedes no manejan mucho esta espectroscopía, cuando las curvas son anchas, lo que está indicando es que están formadas por varias curvas, ¿sí? Como si fuera una sumatoria. Entonces podemos ver que acá hay una región, que es donde vamos a ver, por ejemplo, el máximo de una mezcla, pero que pueden ir variando, obviamente, de acuerdo a la estructura, porque van a absorber en el ultravioleta, pero no necesariamente todas en la misma zona porque las estructuras son diferentes. Entonces, esto es interesante porque es una manera de caracterizar a las bases purínicas y pirimidínicas simplemente con un ensayo de este tipo. Cuando mencionamos esto, que lo vamos a ver después, ¿por qué no lo vemos ahora? Porque nos faltan herramientas tanto de polímeros, que son en este caso polímeros naturales, y de carbohidratos. Pero sí podemos ver que en un polímero hay monómeros que se unen entre sí, y en este caso que se van repitiendo a lo largo de una cadena, y acá lo podemos ver también. ¿Ven? Tenemos este que se repite, aparece otro, se repite, y así siguiendo. Y si no existieran las bases nitrogenadas, esto sería, se repetiría hasta el final sin ninguna característica que lo diferenciara. La aparición de las bases nitrogenadas y lo que llamamos enlaces glicosídicos, que ahí les mencioné, es justamente el enlace que se forma con un carbono, que se llama carbono anomérico del carbohidrato, que se puede formar también con un oxidrilo, por eso se llamaría un enlace glicosídico, pero como en este caso lo está formando con un grupo amino de la base nitrogenada, se llama N-glicosídico. Y eso es lo que va dando la característica que distingue, ¿sí?, a cada uno de estos monómeros. ¿Sí? Estos monómeros, los ácidos nucleicos, están formados por polinucleótidos, donde tenemos un fosfato, una base, y en este caso una desoxirribosa. Y como decía ahí en el audio, para que se dé el apareamiento, las cadenas son antiparalelas, es decir, una va de 5' a 3', los números prima tiene que ver justamente con que tenemos números en las bases y números en el carbohidrato. Entonces en las bases van los números y en el carbohidrato los prima, y en este caso va al revés, justamente para favorecer esa paridad de bases, que se llama acoplamiento de bases complementarias. Este acoplamiento, entonces, lo que va a hacer es estabilizar la doble hélice, como se muestra acá, como decíamos recién, y acá tenemos cómo se van estabilizando y cómo, de acuerdo a las bases que se estén acoplando, vamos a tener una parte como engrosada en la doble hélice y una más afinada porque tienen menor puentes de hidrógeno. Y entonces este polímero cumple las funciones fundamentales. ¿Cuáles son? Por un lado, nosotros sabemos que nuestro organismo está a pH fisiológico y por lo tanto el fosfato se va a encontrar como tal, como un polianión, de manera que se va a relacionar con todo lo que sea acuoso, que es lo que se requiere. Pero el formato del ADN es tan inteligente que si bien las bases nitrogenadas están acá, formando estos puentes de hidrógeno, también hay fuerzas hidrófobas que se dan por este apilamiento de bases. Las bases tienen zonas que son hidrófobas, y entonces esa zona hidrófoba y este apilamiento hace que no pueda entrar el agua. Además, también el agua está siendo un poco frenada por este polianión. ¿Qué pasaría si entra el agua? El agua es un solvente, entonces lo que ocurriría sería la escisión de los enlaces que se formaron, y eso provocaría lo que se conoce como desnaturalización del ADN, es decir, lo que va a ocurrir es que cada una de estas hebras del ADN se separe, y con eso se destruye el material genético. ¿Sí? Por si faltaba alguna aclaración
sobre esto. Si me dan unos minutitos, 2 minutos y pongo ya polímeros, me fijo cómo van en el parcial y ya estoy con ustedes. Acá no vamos a tener problemas de audio porque no hay nada grabado, así que más fácil. Ya estoy con... Bueno, ahora sí, ahora estamos más liberados con estas ataduras que teníamos. Habíamos dicho, ¿se acuerdan que íbamos a hacer algunos ejercicios de heterociclo? Si están de acuerdo, los podemos hacer cuando estén todos sus compañeros, así no repetimos. Pero, a ver ahí. Simplemente una introducción que nos va a permitir, a través de lo que sabemos de química orgánica y lo que sabemos o lo que vamos a ir aprendiendo de polímeros, entender también mejor las biomoléculas o macromoléculas biológicas. Me pareció interesante porque yo siempre les digo, este dibujito que está hecho para niños en realidad, que tiene una introducción de una canción que es como que hay algo que siento en todos lados, ¿no? En este caso es la canción de Navidad, que es como que la Navidad está por todas partes. Bueno, si nosotros nos concentramos en los polímeros están por todas partes también. Entonces acá hay una nenita que está tomando un medicamento con una botella de agua, el medicamento está en un envase y nos está indicando de alguna manera con estos circulitos, es como si los estuviéramos viendo con algo microscópico, ¿no? Con una lupa, que muchas de las cosas que nos rodean están hechas de polímeros, lo que comúnmente nosotros llamamos plásticos, que no es una definición adecuada, porque en realidad todos los plásticos son polímeros, pero no todos los polímeros son plásticos, porque plástico es un comportamiento, es una propiedad. Entonces, vamos a ver qué es lo que está viendo esta nena que está tomando un medicamento. Entonces, lo que se suele hacer, en este caso los polímeros los vamos a representar así, pero si tenemos una droga que es pobremente soluble, lo que podemos hacer es incorporarla en una formulación farmacéutica, como puede ser una tableta, y mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de gente que tiene que medicarse diariamente o varias veces por día. ¿Por qué? Porque se mejora la solubilidad, porque se puede dar un control de liberación de un fármaco
justamente eligiendo bien la formulación del polímero con el que vamos a hacer la tableta, y esa tableta, vieron que a veces dice recubierta, tabletas o cápsulas blandas, va a generar una protección también para el estómago. Pero además, acá lo que tenemos es una botella de agua, que también seguramente está hecho con polietileno tereftalato. Acá tenemos unos muebles de cocina que pueden estar hechos de madera, la madera es un polímero natural, o de alguna madera sintética polimérica. Y bueno, así siguiendo, podemos en esta imagen encontrar muchos materiales de base polimérica. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, ustedes miren donde estén en su casa, en su cuarto, en el escritorio, en la cocina, donde estén viendo esta clase, y van a darse cuenta de cuántas cosas nos proveen estos polímeros sintéticos. Sobre todo acá tenemos sintéticos, pero también naturales, como lo vamos a ver. Estamos todo el tiempo tocando el control, el teléfono, el teclado. Usamos utensilios que son descartables, como estos, o las jugueteras, o materiales para deportes o diversión, hilados, las famosas bolsas de los supermercados, juguetes, indumentarias, partes de autos, los vidrios que se suelen llamar orgánicos, los tuppers que tanto facilitan que no tengamos que andar cargando cosas más pesadas de vidrio. Por ejemplo, acá vemos juguetes, también vemos fibrones, están hechos, las carcasas están hechas de plástico, y obviamente todo tipo de envases, ¿no? Pero antes que nada tenemos que saber qué es un polímero. Y bueno, un polímero, su nombre viene del griego, que indica poli, muchos, mero, unidad. Entonces, una macromolécula está formada por unidades que se llaman monómeros, son unidades estructurales, que se unen entre sí de manera covalente a través de una reacción química de polimerización. Esta reacción química de polimerización la podemos hacer nosotros en el laboratorio, pero también la puede hacer la naturaleza. Esto va a generar un motivo, puede ser uno o más de uno, que se repite a lo largo de la cadena, que se llama unidad repetitiva. Como les mostré recién en los ácidos nucleicos, vieron que había un enlace fosfodiéster que se repetía a lo largo de la cadena. Cuando agregábamos la base nitrogenada, cada una de esas estructuras formada por enlaces fosfodiéster y una base nitrogenada es un nucleótido, que sería el monómero de un ADN o ARN. Y esos monómeros están unidos entre sí mediante una reacción de polimerización que se lleva a cabo por caminos biológicos y no por una reacción hecha en el laboratorio, que se podría crear seguramente también en el laboratorio. Entonces, tenemos un monómero que puede ser esta bolita azul, generamos enlaces covalentes para que se unan para generar una macromolécula. ¿Y por qué no es lo mismo decir polímero que plástico? Bueno, plástico viene del griego también, que quiere decir que se pueden moldear o dar forma. ¿Esto qué es? Claro, algunos de los materiales que nosotros conocemos como plásticos son estos que son fusibles, es decir, que los podemos fundir o ablandar, que se pueden reciclar justamente porque tienen esta propiedad, o que cuando los ablandamos toman la forma de un molde. Bueno, esa es una propiedad de algunos polímeros, ¿sí? Por lo tanto, como les dije, los plásticos son polímeros, pero no la inversa, porque hay polímeros que no tienen este comportamiento plástico. Cuando la cantidad de unidades estructurales o monómeros que conforman el polímero es baja, por debajo de 50, se llaman oligómeros. Estos conceptos que estoy introduciendo sirven tanto para los polímeros sintéticos como para los naturales, porque también vamos a encontrar que hay péptidos, es decir, los aminoácidos se unen entre sí para formar un enlace peptídico, y que cuando ese número de unidades es menor que 50 se llama polipéptido. Se llama, perdón, oligopéptido. Y por encima de 50, polipéptido. Y cuando ya conforman estructuras superiores, proteínas.
Entonces, esto es como una base que nos va a permitir entender las siguientes unidades. Entonces, acá tengo monómeros todos iguales, que a partir de una reacción, perdón, de una reacción de polimerización, nos permite obtener un homopolímero. Homo son todos iguales, ¿sí? Cuando mezclamos monómeros, porque eso puede ocurrir, ese es el caso de, por ejemplo, los polipéptidos que conforman las proteínas, los monómeros son todos alfa-aminoácidos, pero no son iguales entre sí. Entonces, lo que vamos a tener es también un polímero, pero va a ser un heteropolímero, porque está conformado por monómeros diferentes. ¿Por qué los polímeros se hicieron tan populares? A ver, los polímeros hace más o menos 70 años que invadieron la vida de todos nosotros, ¿no? No es algo tan viejo como uno puede creer. Antes había otros materiales que cumplían esta función. Sin embargo, los polímeros son populares porque son más livianos. Imagínense un envase. Vamos a pensar en cosas que vengan en el mismo producto en distintos envases. Entonces, imagínense que tenemos dulce de leche en un envase de vidrio, que ahora está muy de moda, dulce de leche en el envase clásico de poliestireno, y también ahora vieron que hay dulce de leche que viene en sachets. Si nosotros pensamos que todos contienen la misma cantidad, lo que nos vamos a dar cuenta que vamos a tener dos extremos. Uno, el extremo del vidrio, que es más pesado para contener la misma cantidad, y el otro, el del sachet, que es el más liviano. Entonces, ¿qué significa que sea liviano? No es una cuestión solamente de transportarlo nosotros cuando vamos de casa al supermercado, es una cuestión de logística. Cuando nosotros transportamos o se transporta algún material, por ejemplo, sigamos con un envase, algún alimento envasado en determinado tipo de envase, eso va en un camión. Cuanto más pesado es el envase, más combustible se va a gastar para llegar al lugar, por ejemplo, de reparto, por ejemplo, un supermercado o un mayorista. Si además los hacemos más livianos, por ahí vamos a gastar la misma cantidad de combustible, pero vamos a llevar más carga. Entonces, por eso resultó que económicamente, por ser livianos, también eran muy interesantes. Son versátiles. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer distintos diseños. Pueden ser rígidos, pueden ser flexibles. Acá pueden ver que podemos hacer botellas, podemos hacer los envoltorios de golosinas, podemos hacer estos pequeños también envoltorios tipo sachet o pouch, que pueden estar laminados por dentro. Tienen una propiedad que es sumamente interesante, que los hizo muy populares. La mayoría de los que nosotros conocemos, que por eso se usan en el envasado de alimentos, es por un lado que son resistentes mecánicamente. ¿Por qué? Porque yo quiero que el envase no se rompa para que no haya pérdidas, por ejemplo, del alimento. Si es un caño que transporta agua, quiero que sea resistente porque no quiero que se rompa, o lo mismo un caño con que pasen cables de electricidad. Y también que sean resistentes químicamente, es decir, a ácidos y a bases. Muchos de ellos lo son, muchos de ellos lo son menos, pero también algo que es muy importante, que me di cuenta que no lo puse, es que son la mayoría de ellos, sobre todo los que más conocemos, son resistentes microbiológicamente. Entonces, esa es una gran ventaja que los hizo muy populares. Por eso se usan, como les digo, en envases de alimentos, ya que permiten preservarlos del ataque de microorganismos que los pueden deteriorar, cambiando la calidad del alimento que contienen y volviendo eso un peligro para la salud y la higiene alimentaria. Son reciclables, no todos, ¿sí? Solo aquellos que pueden fundir y que pueden volver a conformarse. Algunos son biodegradables. Ya vamos a ver que algunos biodegradables son conocidos porque no hay que ir a buscar materiales extraños, sino que, por ejemplo, las suturas que permiten que se pueda suturar una herida y no retirar los puntos,
son suturas que están hechas con polímeros biodegradables, que en particular se llaman bioabsorbibles, porque el mismo cuerpo humano lo que hace es atacar a ese polímero, a esa sutura, como un cuerpo extraño, y lo va degradando. Ya lo vamos a ver más adelante. Son sellables. ¿Qué quiere decir que sea sellable? Que yo puedo sellar los extremos. Entonces lo puedo poner en una maquinaria que va sellando y cortando, y tiene, por ejemplo, el alimento adentro. Acá lo podemos ver también para el alimento de mascotas. Sabemos que hay un sello arriba. A veces el sello está acompañado como por una costura, que es sumamente interesante. Son imprimibles. La impresión no es solamente para poner el nombre y para hacer bonito el envase, por ejemplo, en este caso. Esto es sumamente interesante porque uno se siente atraído por el envase, ¿no? Sino que también al ser imprimible nos permite poner información, en particular, si seguimos hablando de envases, información nutricional, información de vencimiento y elaboración, información sobre acerca de qué material está hecho ese envase, etc. Algunos son permeables a los gases, es decir, pueden ser permeables al oxígeno, permeable al dióxido de carbono, permeables al vapor de agua. Justamente lo que ustedes pueden ver es que la mayoría imagínense, no sé, estoy pensando un pedazo de queso que van al supermercado y lo encuentran envasado. Bueno, ese material tiene la particularidad de que es resistente mecánicamente, resistente químicamente, microbiológicamente, y que además no es permeable a gases que puedan alterar ese producto. Es decir, si el material fuera permeable, por ejemplo, al oxígeno, tendríamos un grave problema porque el queso, al tener un contenido alto de grasa, se va a oxidar por rancidez, entonces no nos sirve. En algunos casos, algunos transmiten, están mal estas flechitas, son tachones, perdón, me quedaron los vistos, acaba tachado como algo que está mal, no como algo que está bien. No es deseable que eso ocurra con los polímeros. Voy a tratar de corregirlo ahora. En la pausita se los corrijo para que no quede el error. Algunos transmiten sabores. ¿Esto qué significa? Que no es deseable que lo que contengan tenga gusto a lo que no tiene que tener. Algunas veces les puede haber pasado que compraron agua en las botellas de PET y el agua tiene un sabor extraño. Ese sabor extraño es porque quedan residuos de la elaboración que pueden pasar a lo que contiene. Y por lo tanto eso obviamente es inadmisible, pero a veces en algún lote que no se controla puede pasar. Y si son contaminantes o no, y esto tiene relación con lo que les decía, que fueran inertes microbiológicamente. Muchos son inertes microbiológicamente, lo que nos interesa para proteger el alimento o lo que contenga, y entonces nos aseguramos de la higiene de lo que están conteniendo. Pero ¿qué pasa? Como no son degradados por microorganismos, entonces ahí es donde viene el problema de considerarlos contaminantes. Es decir, para que las bacterias, los hongos, la flora que los pueda atacar, se acerque a un material, háganlo con cualquier cosa que encuentren en el jardín, lo primero que se requiere es humedad. Y justamente la mayoría de los polímeros, que son las poliolefinas, que son los que usamos para envases como el polietileno, el polipropileno, etc., son hidrófobos. Entonces, las bacterias no tienen ganas porque no pueden crecer sin agua, los hongos mucho menos. Entonces, bueno, sí, son contaminantes. Pero la culpa no la tiene el plástico. La culpa es nuestra, que seguimos consumiendo esos materiales a granel, porque está bien que los consumamos, pero no de la manera descontrolada con que se consumen los materiales plásticos. Es decir, la gente pide bolsas que no necesita, las tira en cualquier lado, y aquellos materiales que no son biodegradables, no sé si van a contaminar, pero son contaminantes visuales,
porque se van a empezar a fraccionar mecánicamente, se van a romper, se van a rajar, van a estar volando por todos lados. Y sí, probablemente los vayamos a encontrar, como se ha mostrado, en la contaminación de la tierra y en distintas fuentes acuíferas, como pueden ser los arroyos, lagunas y también el mar, que muchos de los animales que viven en estos ecosistemas se los tragan, y entonces después le abren la panza y aparece cualquier tipo de cosa dentro de la panza de los, por ejemplo, de los peces. Las aplicaciones son enormes, y detrás de esto hay una economía que funciona, que da mucho dinero, pero también da mucho trabajo. Acá están los distintos polímeros, que son los polímeros que vamos a encontrar nosotros como reciclables, ¿sí? Los polímeros a los que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, fíjense que tenemos un campo de aplicación enorme de un 40% para envases, un 3% para agricultura, industria automotriz, electricidad electrónica, muebles y construcción, y otros, porque hay otras aplicaciones que no están incluidas acá. Y los que vemos con estos colores, con distintos colores, son el polietileno de baja densidad, esto viene de low density, polipropileno, polietileno de alta densidad, de high density, polietileno-tereftalato, poliestireno y PVC o cloruro polivinilo. Los otros son otros plásticos que no son los más conocidos y que vamos a ver que los vamos a estudiar también. No por eso, porque no sean conocidos, no los vamos a estar, no los vamos a dejar de lado. Entonces, en este caso, yo lo que les quiero mostrar son las distintas aplicaciones en las que en algunos casos nos queda clarísimo que son polímeros y en otros no. Por ejemplo, acá hay una dentadura hasta con encía completita, que es toda de polímero, es decir, los dientes pueden ser de acrílico, pueden ser una combinación de material cerámico, también con polímeros. Se usan también en mucho equipamiento médico, como podemos ver las jeringas, los catéteres, también las botas y férulas, que en buena parte reemplazan el gran peso que puede ser llevar un yeso durante 40 días o un mes, o tal vez más, que se requiera. Es decir, es distinto tener esta férula que está hecha con un polímero particular, que es extremadamente más liviana que la que uno llevaría de yeso. También hay yesos poliméricos. Esto no es el caso de un yeso polimérico, pero aliviana mucho y es más fácil moverse con eso. También hay ventajas, bueno, últimamente hemos visto que acá hay una tecnología, una nanotecnología, que también la podemos ver en los barbijos, ya que las telas están hechas con hilados que son poliméricos, y en este caso, bueno, este hilado está cargado con una nanopartícula que es antimicrobiana. Y acá también algo que es muy interesante, que ha hecho muchos avances en lo que es medicina, son las prótesis, que permiten recuperar miembros perdidos tanto a adultos como a niños, siendo muy importante en los niños porque los devuelve a su vida casi normal. Y en esto ha intervenido muchísimo uno de los adelantos de los últimos 10 o 15 años, que es la impresión 3D. En indumentaria, bueno, acá yo les muestro algunas cosas sencillas, como pueden ser guantes, una campera, una remerita, pero lo que es muy importante es que lo que está acá abajo, que aparece con el nombre de DuPont, que DuPont fue el que hizo popular las medias para las mujeres, que antes solamente eran medias de seda, es decir, medias producidas por el gusanito, el hilado que produce el gusanito de seda, y que era de un nivel prohibitivo para la mayoría de las mujeres, y con el advenimiento del nylon, que es un nombre comercial, que el nylon es una poliamida. Vamos a ver que muchos de los nombres que conocemos de polímeros en realidad son nombres comerciales.
y que a muchos lo llamamos mal. Por ejemplo, cuando decimos la bolsa de nylon de supermercado, está mal, porque no está fabricada con nylon. Como les dije antes, en deportes, muchos de ustedes harán algún tipo de deporte donde se use, no sé, raquetas, un kayak, el body, no sé, bueno, esquíes y algunas otras cosas más que han ido, todo lo que sean máscaras de protección, los bucales que se usan también, por ejemplo, los jugadores de rugby, entonces esos son materiales poliméricos. En construcción, como les decía, los aglomerados que forman los muebles, incluso, bueno, la madera es un polímero natural, pero en este caso estamos hablando de, por ejemplo, esto también, si lo ven así, es el perfil de las varas que forman las persianas, ¿sí? Hecho de PVC, los caños, en este caso también son caños de PVC para agua, pero puede haber caños para otras aplicaciones. En seguridad, los chalecos antibalas están constituidos por una fibra que es extremadamente resistente, tan es así que puede soportar, absorber el impacto de una bala. Los cascos, que pueden ser, como en este caso, de seguridad de obra, pero también están los cascos que usamos para andar en la calle, en bicicleta, en moto, etc. Partes de autos. Antes los autos eran de chapa y ahora hay que buscarle la chapa a los autos, porque desde la mayoría de la carrocería, las gomas, los tapizados, el relleno de los tapizados, el torpedo del auto, etc. Bueno, acá pueden ver los frenos, pueden ver distintas, en este dibujito, distintos polímeros que se usan. Algunos, como les digo, son conocidos, como el polipropileno, el policarbonato, el ABS es un copolímero, que después lo vamos a ver. En envases, como ya les mostré, los envases tienen que tener algunas características muy particulares para mantener, como les dije, la calidad del producto y la sanidad alimenticia. Y vamos a ver el más conocido, que es el polietileno, ¿no? Casi todos, bueno, no sé si lo conocen como tal, pero sí, de nombre seguro que lo conocen. El polietileno es una molécula que la vamos a ver designada como P, y puede tener adelante un LD o un HD que depende de que sea de alta densidad o de baja densidad, que después vamos a ver qué significa eso. Pero básicamente está formado por etileno, que acá lo vemos. Y lo que hicimos fue polimerizar el etileno por una reacción química que después vamos a ver, para que se forme el polietileno. Entonces, lo que vamos a tener es que esta unidad se repite a lo largo de toda la cadena. ¿Sí? Lo que está entre paréntesis es como si fuera un sellito que yo voy poniendo y que se repite. El peso molecular de este eslaboro o unidad repetitiva es de 28 gramos por mol y se repite n veces. En el caso particular, el polímero, el polietileno es reciclable. Entonces, por eso por ahí nos suena tanto, y tiene muchas aplicaciones. Se puede llevar a distintas formas y a distintos usos. Las cadenas pueden ser, de acuerdo al método de polimerización, las cadenas pueden ser iguales, pero en la mayoría la longitud de las cadenas no son iguales. Entonces, como las cadenas no son iguales, voy a tener una distribución de longitudes de cadena en los polímeros. Y esto va a hacer que, a diferencia de las moléculas sencillas, haya una distribución de masa molar donde nosotros tengamos la masa molar promedio que represente la masa molar del polímero, pero que va a ser la sumatoria de las masas molares de las distintas cadenas. Eso va a hacer que no tengamos un solo punto de fusión, si es que el polímero funde, porque cada cadena con su longitud, vamos a ver que se van a empaquetar y vamos a tener distintos grados de empaquetamiento y van a fundir a distintas temperaturas, entonces va a haber un rango de temperaturas de fusión. ¿Esto qué significa? Que la química orgánica macromolecular, que es la química de los polímeros, es una química que pasa de tener propiedades determinadas para las moléculas sencillas. El ácido benzoico funde a 122, más menos 1
si está impuro. Pero los polímeros van a fundir a una temperatura de fusión promedio y van a tener una masa molecular promedio. Entonces, lo interesante es que pasamos de propiedades determinadas a lo que se llaman propiedades estadísticas, que van a depender mucho de la naturaleza del monómero, de cómo lo sinteticemos, entre otras cosas. Hacemos 5 minutos de pausa y volvemos.
¿Seguimos? Bueno, acá era un poco lo que les estaba diciendo antes. Nosotros estamos acostumbrados a ver las moléculas sencillas, como por ejemplo el agua, que tiene una masa molar determinada, pero si acá ustedes ven esta estructura, esta es la estructura de la amilopectina. La amilopectina es uno de los dos componentes que conforman el almidón. El almidón tiene un componente que es lineal, que es la amilosa, y uno ramificado, como ven acá, que es la amilopectina. Y fíjense, la masa molar, Dalton saben que es gramos por mol, ¿no? Que las masas molares son enormes, ¿sí? Y en este caso, la masa molar va a ir cambiando de la fuente de la cual provenga. Este es un polímero natural, entonces depende fuertemente de esto. Y el polietileno, que es en este caso el de alta densidad, también, fíjense las masas molares que alcanzan con una estructura tan sencilla como esta. Las masas molares siguen siendo masas molares promedio. Entonces, con esta introducción, ¿a dónde queremos llegar? Queremos que entendamos primero que los polímeros son diferentes de las moléculas pequeñas, analizar los polímeros desde la vista de la química orgánica y no de materiales, analizar la estructura con las propiedades, como hacemos siempre, clasificarlos y estudiar su síntesis y algunas propiedades. Como les dije, los polímeros son bastante nuevos. Si bien se conocen desde hace masivamente, desde hace 70 o 80 años, en realidad no son tan nuevos, sino que ya en el 1800 aparecieron los primeros polímeros y de hecho se acuña la palabra polímero. Entonces lo que hay acá es como una evolución de la edad de piedra, donde acá el cavernícola iba con su hacha de piedra, luego la cambió por el hacha, en este caso de metal, en la edad de hierro, y luego aparece la edad del plástico, donde justamente esta es la imagen que nos deseamos tener de los plásticos, ya que nos son extremadamente útiles. Sí, el tipo va caminando y en lugar de llevar el hacha, lo que hace es tirar la botellita de agua con el sorbete, ir mirando el teléfono, mientras camina por encima de toda la basura que tiró él, más todos los demás. Entonces esto obviamente no es lo deseable, y se espera que esta historia, yo les hice acá una pequeña reseña de dónde aparecen algunos polímeros conocidos como el poliestireno. En el 1900 aparece la baquelita, que ha sido sumamente, introduce un nuevo tipo de polímero. Fíjense que acá en el 39, y antes de la Segunda Guerra Mundial, por ahí aparece, durante la Guerra Mundial, ¿no? Aparece un poco antes, que se empezó a necesitar, digamos, por la armamentística, se necesitaba mucha producción y mucha evolución de la industria, y aparece este Carl Reuters, que es el que inventa el nylon, que es una poliamida, como les dije, que no era que se usó solamente para las medias de la mujer, sino que una utilidad muy práctica que tuvo fue hacer las sogas para los paracaídas. Y esto es de la empresa DuPont, que es el dueño de este nombre, el nombre de nylon. Y como ven, esto sigue para adelante y se espera que siga evolucionando. Bueno, como les digo, este es el hombrecito, no es deseable que haga eso con los plásticos, y va a ir evolucionando. Como ven acá hay algunos famosos, este es Bakeland, que es el que hizo la baquelita, que es el primer polímero termorrígido, es decir, este no se ablanda con la temperatura y se puede volver a moldear, este con la temperatura se degrada. Acá está Carruthers mostrando lo bueno que es el nylon y el neopreno, que ustedes lo conocen como neopreno, que es la goma, de los trajes de goma para ir al agua. Si bien alguien había ya mencionado el nombre de polímeros,
el término de macromoléculas aparece en los años 20 con Staudinger, y Ziegler y Natta siempre aparecen juntos, pero son dos personas distintas. Son ganadores de premio Nobel por haber encontrado una síntesis de polietileno que le diera, y polipropileno, que permitiera obtener materiales con propiedades superiores a las que se obtienen por el método sencillo, que sería una polimerización por radicales libres. Fíjense que sigue habiendo premios Nobel aún en los años 90, y supongo que habrá alguno más en estos últimos años, y bueno, los años 2000, que lograron hacer estos tres investigadores, científicos que vienen proveniendo de distintos lugares, es descubrir y desarrollar los polímeros conductores. Los polímeros, la mayoría de ellos, sobre todo estos que estamos nombrando, polietileno, polipropileno, PVC, etcétera, no son conductores. De hecho, por eso aparecen en las asas de las cacerolas, las sartenes, por eso se usan para recubrir cables, ¿sí? Para recubrir los filamentos de un cable. Si nosotros tocamos el cable nos va a dar una descarga, por ser de cobre, por ejemplo, mientras que cuando se le pone esa cobertura, ese cartucho de polímero, que puede ser polietileno, no es conductor. Pero ellos sí lograron hacer polímeros conductores para otras aplicaciones. Además de la unidad repetitiva, que la vimos recién, que es lo que se va repitiendo, el motivo que se repite a lo largo de la cadena, el número que se repite, es decir, el número de repeticiones, que acá aparece con un subíndice n, se llama grado de polimerización. Es decir, lo que me está diciendo es cuántas veces esto aparece en la cadena polimérica. Y si tuviéramos que escribir una estructura de un polietileno, una forma es escribirla de esta, simplemente con la unidad estructural o unidad repetitiva, pero la forma más adecuada es que le escribamos también los grupos terminales. Y estos grupos terminales, como pueden ver acá, nos están dando alguna información de por qué mecanismo se hizo esta polimerización, como vamos a ver ahora en un minuto. Un grupo terminal, una unidad repetitiva que corresponde a esta, y este otro grupo terminal que me está indicando, por ejemplo, que esta polimerización termina por uno de los métodos que ustedes conocen, porque está hecho por radicales libres, así que los métodos de determinación, iniciación, propagación y terminación de los pasos ustedes los conocen. Otro término que aparece es la funcionalidad. Es el número de enlaces potenciales que puede realizar un monómero. Así, el etileno puede realizar un enlace y otro, 2. Habrá otros que pueden hacer 3, y así siguiendo, como lo vamos a ver después. Entonces, el grado de polimerización, como les dije, también se suele poner como un subíndice, pero se lo conoce como DP, sus términos en inglés. ¿Y cómo voy a saber el grado de polimerización? Bueno, el grado de polimerización va a ser la masa en molar promedio en número del polímero dividido la masa de la unidad repetitiva, y después se pueden sumar las masas de los grupos terminales. ¿Sí? Pero el grado de polimerización, que es esto, lo calculo directamente con la masa molar dividido la masa de la unidad repetitiva. Entonces, acá tenemos estos monómeros que, como el etileno, el polipropileno, etcétera, derivan de lo que se llaman monómeros vinílicos. Estos monómeros vinílicos, que son alquenos, van a ser susceptibles a distintos tipos de reacciones de polimerización. En este caso, no le estamos prestando especial atención a cuál es la reacción, pero sí que tiene funcionalidad 2, que por una reacción de polimerización comienza a generarse la cadena, lo cual le va a dar lo que se conoce como grado de polimerización, y esta es la unidad repetitiva. Entonces, yo saco la masa
del polímero la divido por la masa de la unidad repetitiva y va a tener el grado de polimerización 1. Como les dije, como las cadenas no necesariamente van a ser todas del mismo tamaño, esto dará una estadística para poder expresar distintas propiedades. Una de ellas sería el peso molecular, porque es como si yo tomara cada cadena, la pesara, y no todas pesan lo mismo. Entonces puedo sacar un peso molecular promedio, y esta curva que vemos acá es justamente la que engloba, abriga a todos los pesos moleculares de todas las cadenitas, ¿sí? Lo que vemos acá es que tenemos un peso molecular promedio y que acá tenemos la distribución de todas las cadenas que tienen distinta longitud con el peso que aporta. Vamos a concentrarnos en este peso molecular, si bien hay más de un peso molecular que se puede expresar en polímeros, en la masa molar promedio. ¿Qué es esta? La masa molar promedio en número es la masa, acá perdón, no les mostré, pero acá ven que tenemos las distintas longitudes que podemos tener. Bueno, la masa promedio en número es una masa que es como si estuviéramos contando, ¿sí?, las cadenas. Pero también podemos tener una masa promedio en peso, que es como si a cada una de esas cadenas la estuviéramos pesando. La relación entre estas dos me da lo que se llama el índice de polidispersidad, que no es ni más ni menos que el ancho, ¿sí?, de esta curva. Cuando estos valores se van acercando y coinciden, vamos a tener lo que se llama un polímero monodisperso, que tiene una sola masa molar, que no tiene ninguna distribución. Eso es bastante difícil, pero se puede llegar a acercar a un valor tendiendo a un índice de polidispersidad donde estos dos coincidan. Lo que estamos diciendo es que para que estos coincidan, todas las cadenas tienen que ser de la misma longitud. Entonces, el peso molecular o masa molar, como se debe decir, se calcula como el promedio de la masa del polímero respecto de la fracción en número de las moléculas. Es lo que yo les comentaba antes. Si voy a tener la masa, que se calcula como respecto del número de moléculas que tengan esa masa, va a conocerse como el peso molecular promedio en número o masa molar promedio en número. Entonces va a ser el número de moléculas N que tienen un peso M sobre el número total de moléculas. Y entonces este peso es el que nosotros más comúnmente vamos a manejar porque va a estar dado en gramos por mol. Cuando el cálculo se hace respecto a la fracción másica, es decir, estoy pesando, lo que se determina es el peso molecular promedio en número. Y estos son los dos pesos moleculares que yo les acabo de mostrar en esta curva de distribución. Cuando este es igual a este, la polidispersidad es 1, entonces ese polímero polidisperso sería fantástico, porque no tendríamos distribución de propiedades, no hay propiedades estadísticas, sino que hay propiedades únicas. Es casi ideal lograr eso. Los polímeros, como son cadenas muy largas, vamos a tener, además de la unión covalente primaria que tiene enlazadas los distintos monómeros, vamos a tener otras que les van a dar características particulares. Es decir, en este caso podemos tener todo tipo de enlaces, como pueden ser uniones de hidrógeno, dipolo, van der Waals, iónicas. En este cuadro lo que se puede observar es la energía de disociación. Entonces, lo que vemos acá, obviamente la que más requiere es la energía, el enlace covalente, ¿sí? Requiere de mayor energía. Cuando nosotros entregamos suficiente energía para romper el enlace covalente, lo que vamos a hacer es degradar el polímero, porque estamos rompiendo las uniones entre cadenas. Ese sería lo último deseable. Además, entre cadenas
puede haber uniones de puente de hidrógeno. ¿De qué va a depender eso? Que son las que siguen en estabilización. Va a depender de los grupos funcionales que formen estos polímeros. Si yo tengo polietileno, las uniones entre cadenas jamás pueden ser de puente de hidrógeno, porque no hay posibilidad de que se generen momentos dipolares tan fuertes, solo algunos momentos dipolares que son localizados, y sí, lo que podemos llegar a tener ahí son interacciones de Van der Waals. E intermedias, sí tenemos la posibilidad de generar interacciones dipolo-dipolo. Esto es bastante interesante, después vemos las iónicas, porque esto ya me está dando una característica de los polímeros. Aquellos polímeros que están unidos, cuyas cadenas se encuentran unidas por fuerzas débiles como Van der Waals, son los que fácilmente podemos vencer estas fuerzas de interacción entregando temperatura y que puedan fluir unos sobre otros. Esto ya, fíjense que la estructura química me determina la propiedad de que un material pueda fluir, pueda fundirse. En el caso de que no existan fuerzas de interacción secundarias, sino que todas las cadenas estén unidas entre sí por enlaces covalentes, cuando yo entrego, voy subiendo la temperatura para darle la energía suficiente, cuando llego a la energía necesaria para que ese material empiece a fluir, no se va a fundir, se va a degradar, que era lo que yo les decía antes. Sin embargo, de nuevo, para que haya interacción entre cadenas, lo que vemos acá es un polietileno. Esto no quiere decir que hay interacción de hidrógeno, ¿no? Porque no hay un aceptor. Simplemente son las posibles interacciones que hay, que son de Van der Waals. Pero como las cadenas no son de la misma longitud, para que se puedan acomodar en un arreglo cristalino de largo alcance, simplemente va a haber zonas en las que sí se van a poder acomodar, sin ningún problema. Y las colitas que no se pueden acomodar en esos arreglos cristalinos, se van a quedar desordenadas. Esas zonas desordenadas son zonas que no tienen orden, que son las llamadas zonas amorfas. Acá se puede ver mejor que hay zonas donde las cadenas, ven que están bien acomodadas, pero hay zonas donde las cadenas no pueden acomodarse y quedan formando lo que se conoce como zona amorfa, zona desordenada. Entonces, la mayoría de los polímeros son semicristalinos. ¿Qué quiere decir? No hay un polímero 100% cristalino, porque tendría que ser perfecto, era lo que yo les comentaba antes, todas las cadenitas iguales, que se acomoden, que no me queden zonas que no puedan estar acomodadas en un retículo cristalino. Por lo tanto, nosotros podemos mejorar la cristalinidad y la presencia de estas dos fases que responden de manera diferente a la temperatura, por ejemplo, y a otros factores que nosotros no vamos a estudiar, pero que son, por ejemplo, la permeabilidad de gases, hace que, controlando esta relación de estas dos regiones, o estas dos estructuras, podemos mejorar algunas propiedades de interés del material que estemos construyendo. Por ejemplo, podemos hablar de lo que se conoce como grado de cristalinidad, que es lo que les decía. Un polímero puede ser 60% cristalino, 80, 20, pero no 100%. No, como les dije, no todos los polímeros van a formar cristales, porque estos cristales se van a generar por interacciones entre cadenas. Cuando yo no tengo posibilidad de generar interacciones, sino que ya están todos conectados por enlaces covalentes, esos materiales no van a tener cristalinidad, van a ser completamente amorfos, como por ejemplo el vidrio que ustedes conocen de las ventanas. Justamente son transparentes porque son amorfos. Cuando los materiales tienen zonas cristalinas, estas zonas cristalinas actúan como obstáculo para que pase la luz, y entonces son materiales opacos u opalescentes, pero no transparentes. Acá pueden ver como si ampliáramos este cubito que vemos acá, lo estamos viendo acá, donde ven las zonas cristalinas ordenadas, las cadenitas, tiki, tiki, y las zonas amorfas. En particular, acá estamos viendo un ordenamiento de una poliamida.
las poliamidas pueden formar puentes de hidrógeno entre cadenas porque tenemos un aceptor y un dador, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo acá, cómo se acomoda en un arreglo cristalino que, como les digo, va a tener colitas que no van a entrar. ¿Qué característica le da a una poliamida que pueda formar puentes de hidrógeno entre cadenas? Que se pueda hilar. Es decir, nosotros conocemos las poliamidas, porque hay sogas de poliamida, o como que les dije, el nylon es una poliamida, y hay mucha indumentaria que se hace con poliamida, porque se puede hilar, igual que el poliéster, se puede hilar, porque se van formando estas interacciones que hace que esa fibra sea muy resistente. Esto se hace por un procesamiento determinado que va a permitir justamente hilar estos polímeros. Ahora, como tenemos dos zonas, en algunos polímeros, que los que son semicristalinos, estas zonas van a responder de manera distinta a la temperatura. Si yo tengo un sólido semicristalino, vamos a ir para acá, lo que tenemos es que si le aplico temperatura, se funde. ¿Está bien? Si yo tengo un sólido que es completamente amorfo, no tiene cristales, también se va a fundir. Se va a ablandar, porque no tiene cristal. Pero, cuando nosotros entregamos temperatura a un semicristalino, lo que va a ocurrir es que primero se fundan la zona, o se ablande la zona más desordenada. ¿Sí? Esto es la zona amorfa. Y después se va a fundir la zona cristalina. ¿Por qué? Porque en la zona amorfa las interacciones son débiles, mientras que en las zonas cristalinas las interacciones son más fuertes, dependiendo obviamente del grupo funcional que forme ese polímero. ¿Pero qué vamos a tener? Vamos a tener por lo menos dos temperaturas que van a caracterizar a estos materiales. Fíjense, y cómo la cristalinidad puede variar. ¿No? Acá tenemos un polietileno, yo les decía que podía ser de baja densidad o de alta. La de alta densidad tiene un altísimo grado de cristalinidad, es decir, las cadenas se pueden acomodar muy bien y tiene poquita zona amorfa. El de baja tiene casi la mitad. Y estas son dos propiedades. Una es una propiedad mecánica y esta es la temperatura de fusión. Fíjense cómo la temperatura de fusión aumenta con el grado de cristalinidad, que era lo que se esperaba. Y también lo que vemos es algo que es como brutal, porque es como si esta propiedad mecánica se multiplicara por 7 casi, 6 y pico. El módulo de elasticidad es justamente cuánto este material puede mecánicamente se mejora con el incremento de la cristalinidad. Una cosa que también hay que tener en cuenta, que es bien de química orgánica, es que, por ejemplo, hay polímeros que a partir de la reacción de polimerización, si tienen un centro asimétrico, puede ocurrir que este grupo R que genera esta asimetría quede en distintas posiciones, ¿sí? Esto se llama tacticidad, cuando la configuración de las unidades repetitivas cambian, estén para un lado o para otro de la cadena. En realidad es para adelante o para atrás. Puede ocurrir, como en el último caso, que no haya una alternancia ordenada. Es decir, fíjense que acá está el R para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. ¿Sí? Este está completamente desordenado. ¿Sí? Por estar desordenado, va a ser un polímero atáctico, es decir, el orden es absolutamente al azar. Cuando, por el contrario, tenemos que todos se alinean en la misma dirección, en este caso todos para atrás, ese polímero va a ser isotáctico. Y cuando se alternan uno para atrás, uno para adelante, uno para atrás, uno para adelante, se llaman simbiotácticos. Nuevamente, esto va a repercutir de manera muy brutal en la capacidad que tengan estas cadenas de ordenarse en un arreglo cristalino. Porque esta se va a poder ordenar bien
esta también, un poquito menos bien que la anterior, porque estas son todos iguales. Esta puede ser que coincidan zonas y otras no. Y este no, este es mucho más difícil que haya zonas que coincidan para generar un cristal, justamente porque es desordenado. Entonces, los polímeros los podemos clasificar, vienen siendo clasificados y reclasificados, no sé, hace un montón de tiempo, pero puede ser por su naturaleza, porque pueden ser naturales o sintéticos, por el método de síntesis, por la topología, pueden ser lineales, ramificados o entrecruzados, por los monómeros que lo conforman, si son todos iguales homopolímeros, si son distintos heteropolímeros, y otros son copolímeros, donde en realidad tenemos bloques con unidades estructurales, no solo monómeros, sino pedacitos de polímero, que se pueden alternar, que puede ser un bloque de uno y un bloque de otro, o totalmente al azar, como se suele decir a los estadísticos. Por el comportamiento térmico-mecánico, y acá donde aparecen los termoplásticos y los termorrígidos, y de estos termoplásticos es de donde surge el nombre de plástico que nosotros usamos, y por sus aplicaciones. Vamos a ver algunas de ellos, por ejemplo, los polímeros naturales. Acá tenemos dos polisacáridos. Su nombre polisacárido proviene de una nomenclatura un poco antigua, de llamar sacáridos a los hidratos de carbono, pero sigue funcionando. Acá tenemos el otro componente del almidón, que es la amilosa, que en este caso es lineal, no tiene ramificaciones, y el otro es la celulosa. Fíjense qué parecidos que son, ¿no? Esta es la unidad repetitiva de la amilosa y de la celulosa. La celulosa es el polímero natural más abundante que hay en la naturaleza, pero fíjense qué interesante, que acá tenemos este, que es el que se llama carbono numérico, y fíjense que la configuración de este enlace, por ahora vamos a decir que es para abajo, después vamos a llamar alfa, y la de la celulosa es para arriba, vamos a llamarla después beta. ¿Y qué es lo interesante? Que justamente esta configuración, todo el resto es igual porque es glucosa, determina que nosotros no podamos comer pasto, por ejemplo, o papel. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos enzimas que son capaces de escindir el enlace glicosídico alfa, pero no el beta. ¿Sí? Y otros que son muy importantes, que los mencionamos hace un ratito, como polímeros naturales, son los ácidos nucleicos, que no vamos a volver a hablar de ellos, que hablamos hace un ratito. ¿Dónde podemos encontrar los polímeros en la naturaleza? Por ahí algunos, como les digo, ni se nos ocurra que puedan ser un polímero. Por ejemplo, no sé si acá lo ven, este es el gusanito de la seda, que es el que provee el hilado natural de seda, porque después, bueno, hay polímeros que imitan el hilado que hace el gusanito. La tela de araña también es una poliamida, es una proteína, es una poliamida, y que es extremadamente resistente, que se trata de imitar con polímeros sintéticos. La gelatina también es un polímero natural, proviene de la descomposición, digamos, se llama desnaturalización del colágeno, que lo podemos encontrar formando parte del tuétano del hueso, la piel, etc. La lana también es una proteína, el almidón también es un polímero 100% de celulosa, el algodón, dijo almidón, el algodón, y el almidón es un 100% hidrato de carbono, como lo vimos recién. El quitosano, que es el exoesqueleto de muchos crustáceos y muchos bichitos, también, y acá la celulosa vista desde otro lado, desde un arbolito, porque esto en realidad es la flor del algodón y por ahí no se nota que esto sea celulosa. Pero bueno, el algodón que nosotros usamos habitualmente es 100% celulosa y es un polímero natural. Los sintéticos, los que vamos a ver en esta parte, son los que se conocen como polímeros vinílicos, ¿sí? Entonces, el polietileno, polipropileno, poliestireno,
policloruro de vinilo. Bueno, acá tenemos varios más que son el polimetilmetacrilato y el teflón, ¿sí? Que en realidad es de nuevo, es una marca con la cual nosotros relacionamos a un tipo de polímero, que es el politetrafluoroetileno. Otro que también a veces relacionamos por marca es el plexiglas o lucite, que en realidad es el que permite hacer los vidrios de las ventanas de los aviones, por ejemplo. Y bueno, ahora los vamos a ver con cierto detalle después. Fíjense que todos son vinílicos, tienen dobles enlaces, por lo que podríamos pensar que todos se podrían hacer, por lo menos a priori, por el mismo método de síntesis. Entonces acá tenemos las unidades repetitivas de cada uno de ellos, polietileno, polipropileno, poliestireno, y así siguiendo, de manera que pueden ver que en estos ya vamos incrementando algún tipo de complejidad, porque acá estamos introduciendo un cloro, por lo tanto ya no tenemos el mismo tipo de interacciones entre cadenas que tenemos en el polietileno, mucho menos cuando tenemos el poliacrilonitrilo, porque también ahí tenemos un nitrilo, o el polimetilmetacrilato, porque estamos introduciendo un éster. Acá, fíjense, tenemos un nitrilo y un éster, y acá este polímero completamente fluorado hace que las propiedades cambien justamente por las interacciones que se puedan generar entre cadenas. ¿Cuáles son los reciclables? Bueno, la mayoría de los que estaban en esa tablita que yo les puse pueden ser reciclables. Hay dos símbolos que pueden estar juntos o separados. Uno es el triángulo de Moebius. Este triángulo de Moebius se creó no hace tanto tiempo, será en los años 80 por ahí, que lo que está indicando es que, fíjense que no sabemos dónde empieza una flecha y termina la otra. Es decir, esta empieza en la cola de la siguiente, esta toca la cola, y lo que me está indicando justamente es esta capacidad, esta posibilidad de reciclar. Los que vemos acá son, además del triángulo, a cada polímero se le asignó un número. 1, 2, 3, hasta 7. Entonces pueden ver que el 1 es el polietilentereftalato, que donde lo encontramos en las botellas de agua, por ejemplo, en el Polar, en el Gore-Tex, en varios textiles. Es un poliéster sumamente versátil porque, por ejemplo, con lo que se recicla de las botellas se pueden hacer indumentarias técnicas de muy alto valor agregado. El polietileno de alta densidad, de alta densidad, que se usa en aquellas aplicaciones en que se requiera una mayor resistencia mecánica, por ejemplo, en algunas bolsas que son más gruesas. El PVC es absolutamente versátil. No solo son los caños, sino son el cuero ecológico, que se usa, por ejemplo, en tapizados, se usa en indumentaria, es decir, hay en envases también. El polietileno de baja densidad, ¿en qué lo vamos a usar? Por ejemplo, en bolsas que no tengan un requerimiento tan extremo, como pueden ser algunas bolsas de supermercado, algunas bolsas de arranque, bolsas de basura. El polipropileno ya es un material un poquito más técnico, todos estos se usan en envases también, y el poliestireno lo conocemos de distintas formas, porque lo conocemos, por ejemplo, con los vasitos de yogur, postrecitos, etcétera, los vasos de café, pero también lo conocemos como poliestireno expandido, con el nombre de isopor o telgopor. Así que los podemos ver en forma de láminas, lo podemos ver en forma de artículos preformados, es decir, cuando tienen una forma determinada, en películas, y en algunos casos en forma de espuma. El caso de espumas de poliestireno se los digo porque es el más popular, pero hay espumas también de polietileno y de polipropileno. Entonces, como vimos recién, dentro de la clasificación,
Los homopolímeros son los que van a estar formados todos por la misma monómero. Podemos tener los heteropolímeros cuando los monómeros no son iguales, pero también tenemos los copolímeros. Los copolímeros, como les dije, están formados por pedacitos de polímeros que están unidos entre sí y pueden estar unidos al azar, como vemos acá, ven que hay una bolita roja, dos negras, dos rojas, una negra. No hay una repetición secuencial. Pueden ser que sean alternados. Estos, en este caso, son pedacitos de polímero, no son monómeros, ¿sí? Yo tengo un pedacito de polímero rojo, azul, negro, rojo, en este caso alterno, y en este hago un bloque grande de negro, un bloque grande de, de rojo, ¿sí? Ya vamos a ver en realidad cómo podemos ver que estos bloques se relacionen entre sí. De acuerdo a la topología, dijimos que con la arquitectura, es decir, cómo estaban hechos, podemos tener los polímeros lineales, que en realidad es bastante raro que una cadena sea absolutamente lineal. Los polímeros lineales van a surgir a partir de monómeros que tengan funcionalidad 2, que puede ser un homopolímero como polietileno, pero también pueden generarse a partir de dos monómeros. Por ejemplo, si yo quiero un poliéster, lo voy a hacer a partir de un diácido y un diol, de manera que tenga un poliéster lineal. Los ramificados no necesariamente van a requerir de cambiar la funcionalidad. Puede pasar que por un tipo de reacción que estemos haciendo se ramifiquen de manera indeseable. Pero también lo que va a ocurrir es que esto sí sea deseable y que ocurra como en el caso de los polímeros naturales. Es decir, cada tanto aparece una ramificación que interrumpe un empaquetamiento eficiente. Entonces, esto hace que haya menores densidades, puntos de fusión y propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque esa ramificación puede interrumpir un empaquetamiento eficiente. Y en los polímeros entrecruzados, lo que vamos a lograr es que las cadenas covalentes se encuentren unidas con otras cadenas covalentes mediante enlaces covalentes. Esto lo que va a implicar es que no puedan fluir, porque no hay fuerzas secundarias, que estos puntos de entrecruzamiento les den mucha rigidez y fragilidad a la estructura, y que por no poder fluir y no haber interacciones secundarias, y que estos puntos de entrecruzamiento se den un poco al azar, estos materiales no tengan cristalinidad y sean completamente amorfos. Por el comportamiento térmico-mecánico, y acá es donde aparece el famoso terminología de plástico, los podemos considerar como termoplásticos, es decir, son materiales que responden a la temperatura. Las cadenas poliméricas van a fluir unas sobre otras cuando le demos la temperatura que corresponde a la energía para romper esas interacciones entre cadenas, y esto va a hacer que se ablanden, si tienen cristalinidad, que se fundan. Y entonces, ¿qué puede ocurrir? Estos son los que podemos reciclar. Si nosotros tomamos una de estas bolsas de polietileno, las podemos ablandar hasta que fundan, y luego las metemos en un molde, las enfriamos y podemos tener un nuevo artículo. Por otro lado están los entrecruzados, que son los que vimos recién, donde las cadenas no son libres de fluir porque están ancladas entre sí por enlaces covalentes. No pueden fluir. Todas tienen la misma energía, es decir, todas las interacciones que hay acá son covalentes. Cuando le damos temperatura, no van a fluir, sino que lo que va a hacer, se van a degradar. Si nosotros vemos que fluyen, es porque ya se está degradando el material, y no es que no pueda ser reciclable, digamos, no vamos a ver química de polímeros avanzada, ya ahora hay algunos materiales entrecruzados que pueden ser reciclables, pero los clásicos que vamos a ver nosotros no.
Y en el medio tenemos los elastómeros. Los elastómeros, como ustedes ya se pueden imaginar, tienen la característica justamente de fluir, de estirarse y de recuperar su forma. Perdón. Faltó una transparencia, me parece. Ahí están. Entonces, ahora vamos a ver cómo funcionan estos elastómeros. En realidad son polímeros que son amorfos. Lo que hace es que tengan fuerzas de interacción débiles. Por ejemplo, el caucho natural, que saben que acá yo les puse ejemplos justo de cauchos sintéticos, pero el caucho natural, que es el cis-poli 2-metil-1,3-butadieno, que es el famoso isopreno, el cis, es muy pegajoso. Su contraparte, la butapercha, que es trans, no, porque se puede acomodar en un retículo cristalino. Entonces, ¿qué pasaba? El primer caucho que se conoció, el primer elastómero, fue el caucho natural. Encontraron que era extremadamente interesante, si no fuera porque se pegoteaba. Entonces, lo que tenía como ventaja, que se podía estirar y que podía volver a su posición original cuando se quitara la tensión o la tracción que se le estaba aplicando, lo tenía de inconveniente en que era pegajoso y poco resistente a la temperatura. Eso se dieron cuenta cuando lo hicieron las primeras ruedas, que las ruedas eran antes de metal o de madera. Cuando le pusieron caucho, les parecía que era fantástico, pero cuando empezaron a tocar superficies calientes, se pegoteaba. Y en este caso se pudo solucionar a través de una reacción bastante sencilla, que es lo que le hizo ganar mucha plata al señor Goodyear, porque lo que hizo simplemente es poner el caucho natural con azufre, digamos el azufre molecular, y empezaron a probar qué era lo que pasaba cuando tenían este contacto. Al principio mucho no entendió qué era lo que le había pasado, más allá de que lo que veía el tipo que se le achicharraba lo que tenía ahí, pero lo que después se determinó claramente cuál era el efecto del azufre, era que generaba, ¿sí? Acá tenemos dobles enlaces que desaparecen cada tanto, tampoco desaparecen todos, generaba puentes de tipo sulfuro, como ven acá. Estos puentes lo que están haciendo es entrecruzando a este caucho que antes fluía muy fácilmente, si restringe las interacciones débiles, interponiendo cada tanto enlaces covalentes. Y esto es el poliisopreno entrecruzado, que lo que les dio fue un éxito enorme y que permitió utilizar este recurso natural en aplicaciones sumamente amplias. Para hoy, para terminar, quiero mencionar los procesos de polimerización, porque así los vemos todos juntos. Lo demás es una introducción que la podemos repasar, no hay ningún problema. En los procesos de polimerización van a ser reacciones de la química orgánica que tenemos que realizar para que se unan los monómeros formando un polímero. Entonces, como les dije, necesitamos que el monómero tenga la capacidad de tener alguna funcionalidad para que se relacione con otro monómero igual o diferente. Así el polietileno se hace a partir de etileno, que tiene un doble enlace, que es su grupo funcional, que puede reaccionar en determinadas condiciones. Cuando se empezaron a sintetizar, también había que pensar en otros polímeros. Por ejemplo, dos polímeros, dos monómeros, con funcionalidad diferente, pero que pudieran generar una nueva funcionalidad. ¿A qué voy? Tengo de nuevo un éster y tengo un alcohol, voy a tener, perdón, tengo un ácido y un alcohol, voy a tener un éster. Si tengo un diácido y un dialcohol, puedo generar un poliéster lineal.
pero las formas en que cada una de estas reacciones se van a llevar a cabo va a depender de la naturaleza de estos grupos funcionales. Entonces, en los años 30 fue Carl Rogers el que inventó el nylon, el que propuso dos nombres: polimerización por condensación y por adición. ¿Y a qué grupo de reacciones se estaba refiriendo? Condensación eran todas aquellas que generaban, por cada enlace que se generaba una pequeña molécula, por ejemplo, de agua. Ese ejemplo sería, por ejemplo, una esterificación, una poliesterificación, que generamos un poliéster más agua. Y las de adición serían aquellas en las que se van produciendo reacciones de adición entre los monómeros. Ese sería el caso, por ejemplo, de una reacción de polimerización por radicales libres, por ejemplo, del polietileno. Sin embargo, a veces es difícil catalogar de una manera tan estricta a estas reacciones, porque él adición lo pensó nada más que para estos polímeros vinílicos. Pero nosotros también conocemos reacciones de adición que no tienen nada que ver con polímeros vinílicos. Entonces, para evitar este tipo de ambigüedad, unos 20 años después, lo que se hizo fue llamarla polimerización por etapas y polimerización en cadena. La polimerización en cadena es la que conocen ustedes, de una reacción por radicales libres, donde se inicia la cadena, generamos una especie que la va a propagar hasta que después se consuman por alguna vía. Sí, hay etapas, tenemos la iniciación, la propagación y la terminación. Y en una polimerización en cadena, lo que necesitamos es que el primero reaccione con el segundo para formar el primer grupo funcional, después tiene que aparecer el otro para que reaccione con el extremo que quedó, y por eso se llama en etapas, porque necesitamos ir pasando por etapas para que se produzca la cadena de polímero. Ese es el caso de una condensación, como se llamaba antes, o una poliesterificación. Yo necesito que se forme el primer enlace éster, me queda el carboxilo terminal, y necesito que venga un alcohol para que reaccione con después que venga un ácido para que reaccione con el alcohol que quedó en el extremo, y así siguiendo. Por eso tienen estos nombres. Y entonces, acá vemos algunos monómeros que, basados en la funcionalidad y en los conocimientos básicos que tenemos de los mecanismos, vamos a ver que habrá poliesterificaciones, reacciones radicalarias, reacciones iónicas, etc. En este caso, en esta tablita, yo les dejo abierto simplemente los que son vinílicos, que son los primeros que vamos a ver, que van a formar, acá yo puse los dos títulos porque depende del libro lo que ustedes encuentren, la polimerización por adición o en cadena, haciendo alusión a un mecanismo de reacción en cadena. Por ejemplo, un mecanismo que como les dije que conocen, que es el mecanismo radicalario. Pero en este caso, siempre lo que podemos tener son las tres etapas de iniciación, propagación y terminación, aunque el intermediario reactivo que se forme no sea un radical. Siempre que sea un intermediario reactivo, va a seguir este esquema de iniciación, propagación y terminación. En estas reacciones de adición o en cadena vamos a ver un mecanismo radicalario, catiónico y aniónico. Y por ahí tenemos algunas reacciones no deseadas, como son estas, que es la transferencia de cadena, que es lo que puede generar algún tipo de ramificación. Entonces, repasemos para mañana, si pueden, un poco la teoría, porque sé que son muchos conceptos nuevos. Péguenle una mirada para que podamos empezar desde acá. Igual voy a hacer un pequeño repaso para los compañeros que hoy no vinieron.